Mi nombre es Daniela y antes de llegar al Universal sufría de depresión debido a la muerte de unos familiares muy cercanos. Y luego de eso, la separación de mis padres fue algo que me afectó mucho. Era una persona que siempre estaba sola, las personas trataban de acercarse, pero yo siempre la alejaba, estaba como muy encerrada en mi mundo. De hecho, aprovechaba la noche para poder llorar, para poder desahogarme, porque sentía que la separación de mis padres había sido por mi culpa. La situación más difícil fue cuando empecé a tener pensamientos de muerte, ya que creía que todas las cosas que estaban pasando eran por mi culpa. Creía que la mejor forma de que todo esto se solucionara era que yo desapareciera. Entonces empecé a pensar cómo quitarme la vida. Y para mí lo más fácil era tomar pastillas y que llegaran como mis familiares y que me vieran sin vida. Debido al aislamiento que yo tenía, las personas empezaron a dar cuenta que mi comportamiento comenzó a cambiar. Y por eso me llevaron a un psicólogo para que me ayudara. Y realmente no fue la ayuda que yo necesitaba, porque lo que hizo el psicólogo fue que yo empezara a revivir como los momentos que había pasado con mi familia, con mi padre, y en vez de ayudarme, el vacío que yo tenía dentro de mí iba aumentando cada vez más. Era como mucho más difícil. En vez de lograr superar la situación realmente estaba empeorando. Y fue así como llegué al Universal. Mi mamá ya vio el programa de la televisión y me invitó. En el momento en que yo llegué, esa sensación de vacío, de querer estar aislada, incluso los pensamientos de querer morir, se fueron desde el primer día. Lo cual no quiere decir que en el primer día todos mis problemas se solucionaron. Yo tuve que seguir luchando, tuve que seguir perseverando, porque luego descubrí que dentro de mí yo nunca había perdonado a mi papá por las cosas que habían pasado. Y participando aprendí que si yo no perdonaba a las personas, Dios tampoco me iba a perdonar. Entonces así fue como hablé con mi papá, lo perdoné por todas las cosas que pasaron en ese tiempo, y me sentí más liviana, como que ese peso salió. Lo más importante de todo esto fue recibir el Espíritu Santo. Él fue el que logró llenar el vacío que yo tenía dentro de mí, esa sensación de soledad, de querer aislarme de la gente, que nadie se acercara a mí, esos malos deseos que tenía. Todo se fue, incluso hasta como ese requerimiento o esa sensación de querer tener a mi papá, esta imagen paterna que yo había perdido. El Espíritu Santo logró recuperar absolutamente todo eso. Ahora soy feliz, soy alegre, y no solamente eso, también logré estudiar, terminé mis estudios, logré titularme en la universidad, actualmente ejerzo aquello que estudié. Entonces, para alguien que tuvo depresión, que la única solución para su vida era quitar su vida, que tenía constantemente pensamientos de muerte, haber logrado salir adelante es solo el Espíritu Santo. Para mí, Él es la mayor riqueza que yo puedo tener. A través de la fe y de la perseverancia, yo vencí la depresión.